príncipe de paz. Él es el único camino al cielo, es la fuente de agua viva, es el pan de vida, es la roca inconmovible de los siglos, es el Santo de Israel, el príncipe de paz, etcétera, 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 etcétera. No hay nadie como Él, es inigualable. Y su nombre es sobre todo nombre, por eso le adoramos, por eso le honramos, por eso le exaltamos, porque Él es Jesús, nuestro amado Salvador. ¿Cuántos aman a Jesús aquí? Bendito su nombre para siempre. Todos los que nos están escuchando en otros países, tenemos reportes que nos ven a través del internet en República Dominicana, en Argentina, en Guatemala, en México, en otros países del mundo. A ustedes que nos están viendo por internet, bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga, que Dios los prospere. Y ustedes son parte de esta congregación, están unidos por la fe con nosotros y no importa dónde se encuentren, no importa el país, la distancia, lo importante es que unamos nuestra fe. Si usted es capaz de unir su fe con nosotros, vamos en el nombre de Jesús, vamos a desatar milagros. ¿Cuántos lo creen? Y yo quisiera que juntos uniéramos nuestra fe por Cintia Rodríguez, que nos está viendo a través del internet en Guatemala, junto a su familia. Cintia Rodríguez, los médicos dicen que ella tiene cáncer, pero la última palabra no la tienen los médicos, la tiene Jesucristo. Y hoy vamos a unir nuestra fe a favor de Cintia Rodríguez. Cintia, si nos estás viendo, toma tu fe, toda la fe que tú tienes, Cintia, y únela a nosotros. Nosotros vamos a hacer lo mismo contigo y vamos a reprender ese cáncer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que vamos a escuchar un testimonio desde Guatemala de un cáncer sanado, de una vida rendida a los pies del Señor? Póngase de pie, vamos a orar por Cintia Rodríguez allá en Guatemala. Padre, en el nombre de Jesucristo, declaramos lo que tu palabra dice, que si dos de nosotros se pusieren de acuerdo para pedir cualquier cosa, será hecho. Hoy habemos más de dos, Señor. Unimos nuestra fe a la fe de Cintia Rodríguez y hoy declaramos en el nombre de Jesucristo que ella es sana y ella es libre de todo cáncer. En el nombre de Jesús, yo le ordeno a ese cáncer que se seque de raíz. Es más, yo maldigo ese cáncer en el cuerpo de Cintia. Ahora lo maldigo y se seca de raíz. Así como Jesucristo maldijo la higuera, yo maldigo ese cáncer y se seca. Deja de producir, deja de dar frutos. Ahora mueres, cáncer maligno en el cuerpo de Cintia. Células de vida, ahora las llamo a cada órgano de su cuerpo. Desato vida sobre de ella, como dice la palabra, que el espíritu de vida de Dios en Cristo Jesús nos ha librado del espíritu de muerte. Yo cancelo la muerte sobre Cintia, yo cancelo el espíritu de muerte sobre de ella y desato la vida de Dios, desato la vida de Dios, desato la vida de Dios. Se va todo cáncer y viene la vida de Dios en el nombre de Jesús. Declaramos sana a ella y a cuantas más personas estén enfermas en Guatemala, en México, en República Dominicana y en cualquier otro país del mundo donde nos están escuchando, donde nos están viendo a través del internet. Padre, gracias por ser un Dios tan bueno. A ti damos la gloria, la honra, el honor y el imperio por los siglos de los siglos. Démosle un fuerte aplauso a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Siéntese, por favor. Estamos en un domingo precioso, un domingo de bendición. Vamos a seguir hablando de la vida de David. Vemos a David como un conquistador. La semana pasada empezamos a hablar de él. Y más que todo nos enfocamos en la manera como Dios lo escogió, comparado con el otro rey que había, que era Saúl.
nos enfocamos en el mensaje diciendo que a uno Dios lo desechaba, Saúl, y a otro Dios lo aceptaba o lo escogía, David. Y hablamos mucho de los errores que cometió Saúl, su poco carácter, esas puertas que le abrió al enemigo por no tener carácter, por no ser templado. Lo contrario a David, dijimos que David había sido lo contrario, un hombre conforme al corazón de Dios. Hoy quisiera hablarle del aspecto profético de lo que es el trono de David, porque cuando hablamos de David como rey estamos hablando de un trono, dice amén. Y cuando hablamos del trono de David estamos hablando de un trono que es para siempre. Dios le dio profecía a David que su reino no se iba a acabar, que su reino iba a ser para siempre. Hay profecías donde le dice Dios a David que le iba a dar el reino a uno de sus hijos, que lo iba a heredar, y que ese hijo le iba a edificar casa, y que Dios iba a confirmar su reino a ese hijo de David, y que por supuesto iba a ser un reino que iba a durar para siempre. Cuando viene a nuestra mente ese versículo, y ahí lo vamos a leer entre un momentito, lo primero que pensamos, bueno, ¿quién fue el hijo de David? ¿Quién fue el hijo de David que le hizo casa? Lo primero que se nos viene a la mente, ¿quién es? Salomón, el hijo de David. Pero fíjese usted que sí, ciertamente Salomón hizo un templo que se llama el templo de Salomón. Pero el asunto con Salomón es que su reino tuvo un límite en el aspecto de que él murió y que los hijos de ellos, aunque sucedieron al trono, vino un momento donde todos murieron y ese trono se perdió, por decirlo así. Hubieron 400 años de silencio hasta que vino Jesucristo a tomar ese trono nuevamente, el trono de David. Entonces es el heredero del trono de David. El verdadero heredero no es Salomón, es Jesucristo. Lo tremendo de esto es que al tomar Jesucristo el trono de David, es decir, a sentarse Jesús sobre el trono de David y reinar sobre el trono de David, todas las bendiciones que estaban dentro del trono de David, que eso va a ser el tema de esta mañana, las bendiciones del trono de David, todas esas bendiciones que estaban en el trono de David, Jesucristo las tomó para él, pero no se quedó con ellas. ¿Cuántos dicen amén? Sino que invita a su iglesia, porque ¿quiénes son el cuerpo de Cristo aquí? Ajá. Entonces, si Cristo está reinando, nosotros estamos reinando. Y para los que reinan en el trono de David, hay bendiciones. Hay bendiciones tremendas, hay bastantes bendiciones. Yo saqué algunas cuantas nada más para compartir con usted, para que, mire, si usted realmente está reinando por la fe, digo, esto es profético, sobre el trono de David, debe de disfrutar de las bendiciones que vamos a mencionar la mañana de hoy. Por lo tanto, yo le pido a usted que esté con su Biblia en mano, que la abra rápido o que nos pongan los versículos en la pantalla, como siempre lo hacen amablemente los hermanos, y que usted pueda leer y disfrutar. Vamos a leer bastantes versículos bíblicos para que esto tenga un fundamento bíblico y que usted lo pueda digerir fácilmente. Porque cuesta que digiramos algo que no tiene base bíblica, ¿verdad? Y esto se lo inventó el pastor, o esto saber de dónde salió. Pero cuando hay algo que tiene base bíblica, usted dice, no, esto es de la palabra de Dios, esto me lo como porque esto me va a hacer bien. ¿Cuántos trajeron hambre? Listo para comerse esas bendiciones, para aplicarlas a su vida, para vivir con ellas, para sentarse juntamente con Cristo en el trono del rey David. Recuerde que la Biblia dice que usted y yo hemos sido hechos reyes. ¿Vinieron los reyes esta mañana? Ajá, sí vinieron. Comencemos con la primera cita bíblica. Está en primer libro de Crónicas 17 y verso 11. En el primer libro de Crónicas capítulo 17 y versículo 11 al 15, la Biblia dice de la siguiente manera, dice, y sucederá
que cuando se cumplan tus días, ahí Dios es el que le está hablando a David. Fíjese bien cómo Dios le habla a David y le dice: y sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres. Eso significa que tenía que morir David. Aquí está la promesa de Dios. Mire, levantaré a uno de tus descendientes después de ti, que será que uno de tus hijos, y estableceré tu reino. Él me edificará una casa y yo estableceré su trono para ¿cuántos días? Para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí, y yo no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que estaba antes de ti. ¿Quién era el que estaba antes de David? Ay, ay, ay. Dice: yo no quitaré mi misericordia como la quité de aquel que estaba antes de ti. Verso 14. Sino que la confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre. Ese hijo de David que la Biblia habla ahí, ¿están aquí, hermanos? No es Salomón y no es ninguno de los otros hijos de David, es Jesucristo. Porque si usted va más adelante conmigo en el libro de Isaías, Isaías capítulo 9 versículo 6, mire lo que ahí dice. Isaías 9, 6 y verso 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién están hablando aquí? De Jesús. Verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Oiga esto: sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y termina el versículo diciendo: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Quién es el hijo de David que iba a heredar el trono eterno? Jesucristo. Vamos al Nuevo Testamento. Mire lo que dice Lucas capítulo 1. Cuando Jesucristo nace, o más bien antes de que Jesucristo naciera, cuando el ángel visita a María, mire lo que el ángel le dice a María. Lucas capítulo 1 verso 32 dice: y ahora, ¿cuándo? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. ¿De quién se está hablando aquí? Diga aquí: de Jesucristo. Darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo? Jesús. Este será pequeño. No, dice será grande. Y será llamado como Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David. ¿Qué? Aquí hay dos padres. Dice, regresemos al verso 32. ¿Está conmigo ahí? Hablando de Jesús, dice: este será grande y será llamado Hijo. ¿Quién es el Altísimo? Entonces Jesús iba a ser llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Perdón. Y ahora fíjese lo que sigue diciendo ahí: Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Jesús tenía dos padres. Uno en el cielo, otro en la tierra. Porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Como Dios no podía ser David su padre. Como Dios, imagínense, David siendo el papá de Dios. No se puede eso. Entonces, como Dios, el único padre que tenía Jesús era el Padre Dios. ¿Estamos ahí bien? Pero sale otro padre ahí. ¿Quién es? David.
David también era padre de la parte física y material de la humanidad de Jesucristo. Él era padre, David, porque era descendiente. Cuando usted ve la descendencia de Jesús, usted va a ver que la descendencia comienza desde David y pasa por todas esas generaciones hasta llegar a Jesucristo. Entonces Jesús era descendiente directo del rey David. Por eso es que cuando sus discípulos o la gente que clamaba a Jesús lo llamaba, por ejemplo, aquel ciego Bartimeo que estaba tirado a la orilla del camino mendigando porque era un ciego, no podía ver. Cuando él oyó que Jesús pasaba por ahí, ¿cuál fue su clamor? Jesús, ¿hijo de quién? De David, ten misericordia de mí. O sea, la gente lo reconocía como aquel heredero del trono del rey David. La gente lo reconocía como aquel que se sentaba en el trono para reinar. Todas esas bendiciones, porque hay bendiciones en el trono de David, fueron de Jesucristo, y Jesucristo se las da a su pueblo otra vez. Entonces llegamos a la conclusión en esos 3 versículos que vimos, que sí, definitivamente el heredero del trono del rey David fue Jesús. Él tomó el trono. No lo va a tomar, lo va a tomar en el milenio, en el aspecto físico, cuando entre en el aspecto físico, cuando él camine y físicamente él se siente en el trono de David, lo va a tomar ahí. Pero espiritualmente ya Jesús está reinando. Dice amén. Y si él está reinando, su iglesia, su pueblo está reinando también con él. Gloria a Jesús. Ajá, ¿cuáles son las bendiciones del trono de David? Bendición número 1, aquí está, vaya conmigo a Isaías 22. Isaías 22, 22. Isaías 22, 22. ¿Están funcionando las pantallas? Ajá, mire lo que dice ahí. Y pondré ¿qué? La llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Bendición número 1 del trono de David es que hay una llave. Se le llama la llave de David. Dice que esa llave tiene la facultad de abrir, y que una vez esté abierto nadie puede cerrar. Tiene la facultad de cerrar esa llave, y una vez que esté cerrado nadie puede abrir. O sea, no es una llave común, no es una llave cualquiera, porque cualquier llave otra persona le puede sacar copia, o con cualquier otra llave tú abres una puerta y al ratito te la cierran, o tú cierras una puerta y al ratito te la abren, con cualquier llave. Pero con la llave de David es específica para abrir y nadie puede cerrar, cerrar y nadie puede abrir. En el trono de David hay una llave. Y qué curioso, fíjese usted que esa llave de David es mencionada en Apocalipsis 3 y versículo 7. Vamos a Apocalipsis 3, 7, y ahí dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene, ¿qué tiene? ¿La llave de quién? El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Si usted analiza un poquito ese versículo bíblico, se da cuenta que el que está hablando ahí es Jesucristo. Del que se está hablando ahí también es Jesucristo. El que tiene la llave de David es Jesucristo. Dice: escribe al ángel de la iglesia. Ahí está hablando Jesucristo. Y el ángel de la iglesia pues es el pastor, ¿no? Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo. ¿Quién es el santo? Jesús. El verdadero. ¿Quién es el verdadero? Jesús. El que tiene la llave de David. ¿Quién tiene la llave de David? Jesús. Dice que, otra vez lo que leímos anteriormente, dice ahí: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esas bendiciones
que están en el trono de David fueron tomadas por Jesucristo. Y una vez Jesús las tomó, están disponibles para aquellos que creen en Jesús. Bueno, pastor, ¿y de qué me sirve a mí la llave de David? Para abrir puertas. Para abrir puertas de bendición, para abrir puertas de trabajo, para abrir puertas de bienestar, puertas que están cerradas, puertas que han sido cerradas por el enemigo. Tú las puedes abrir con la llave de David. Una vez tú te haces de esa promesa y comienzas a obrar en la autoridad, porque la llave significa autoridad, en esa autoridad de reinar sobre el trono de David. Cuando usted analiza la historia del rey David, usted se va a dar cuenta que no hubo ejército que pudo hacer frente a David. David abrió puertas. Una vez él estaba allá y lo dijo a sus hombres, le dijo: oh, como quisiera yo beber agua del pozo tal. Y era una ciudad, dice, que estaba bien armada, bien custodiada por ejércitos, y sus hombres le dijeron: vamos, nosotros vamos a traerte agua. Y mire, la autoridad, todo aquel que estaba sentado juntamente con David en ese trono ejercía autoridad. Dice que esos hombres salieron, se metieron en la ciudad, llegaron al pozo y le trajeron agua al rey. O sea, abrían puertas donde estaban cerradas y cerraban puertas donde estaban abiertas y que no eran de bendición, se cerraban también. Diga conmigo: autoridad hay en el trono de David. Hágase de esa autoridad. Si usted está reinando en el trono de David, ejerza autoridad. Ejerza autoridad. Ejérzala. Tome autoridad sobre esas puertas que se le han cerrado durante este tiempo. Hay personas aquí que tienen meses y meses y no consiguen trabajo. Puertas cerradas, ábralas en el nombre de Jesús. Tome la autoridad de Dios. Dice amén. ¿Qué otra bendición hay en el trono de David? Bendición número 2 está en Hechos capítulo 13, verso 34. Hechos 13 y verso 34 y 35 dice: y en cuanto a aquel que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Las misericordias fieles de David. Bendición número 2 en el trono de David: hay misericordia. Fíjese usted que David vivió, usted sabe, ¿no?, en el Antiguo Testamento, donde aparentemente todavía no había empezado la era de la gracia, porque se supone que la gracia empezó cuando Jesucristo vino. Amén. La gracia es aquello que te dan algo que tú no mereces. Se supone que eso empezó cuando Jesucristo vino, cuando fue a la cruz, cuando Él derramó su sangre y después resucitó. Empieza la gracia y por gracia somos salvos, dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero David vivió muchos años antes de que Jesucristo naciera. Cientos de años. Y David vivió en gracia, no vivió en la ley. Él no vivió bajo la ley de Moisés. David vivió bajo la gracia de Dios. Y cuando usted estudia los pasajes y la vida de David, se va a dar cuenta que la misericordia de Dios le seguía siempre a David. Aun cuando él pecó y cuando mató y cuando se equivocó, cuando no hizo lo que Dios quería que él hiciera, David fue arropado, fue cubierto con la misericordia de Dios. Y cuando usted lee los salmos de David, usted va a encontrar muchos salmos que lo que él menciona es solo la misericordia. Hay un salmo que solo se trata de la misericordia y solo de la misericordia, y habla por muchos versículos, habla él de pura misericordia y misericordia y misericordia, porque aunque él vivió en el Antiguo Testamento, aunque Jesús todavía no había venido a esta tierra, David vivió en un periodo de gracia, envuelto en la misericordia de Dios. No hay amenes hoy.
No hay amenes hoy, como que esto no, algunos todavía no lo entienden de qué está hablando el pastor. ¿Estamos aquí? ¿Qué es misericordia? ¿Ah? Que alguien se compadezca de nosotros. Y la misericordia, según el versículo que leímos, se relaciona con la resurrección. Y es que ¿cuántos han resucitado aquí? ¿Por qué resucitó? Por misericordia. Fue la misericordia de Dios la que nos hizo resucitar a una nueva vida. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Apestábamos a muerto, hedíamos a muerto. Nuestros actos, acciones eran de muerte. Nuestra vida estaba muerta. Nuestro futuro, muerte eterna. De repente la misericordia de Dios baja sobre nosotros. Y la Biblia dice que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente por Él. Y luego se abre un paréntesis en ese versículo que dice: por gracia sois salvos, por la fe en Jesucristo. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Qué interesante eso. La misericordia que estaba en el trono del rey David, hermano, nos envuelve ahora a nosotros los herederos espiritualmente de ese trono y a su nombre. Amén, hay misericordia. Usted puede agarrar de esa misericordia. Mire, quite la misericordia de Dios y nos vamos todos al infierno. Porque la Biblia dice que no hay justo, ni aún uno. Dice: todos han pecado, todos han manchado sus manos con sangre, dice el profeta. No hay justo. Es la misericordia de Dios la que nos tiene acá. Cuando tú te levantas en la mañana y bañas a tus muchachitos y los cambias y te perfumas y te haces el mejor peinado y te pones tu mejor vestido y caminas con tu Biblia a la iglesia, es la misericordia de Dios la que te trae. Es la misericordia de Dios que te levanta. Es la misericordia de Dios que te llama y te dice: ven, hijo mío, ven, hijo mío. Por eso la palabra dice que la misericordia de Dios es mejor que la vida. Porque ¿de qué serviría la vida si no hay misericordia? A su nombre. Otra bendición, aquí se la digo. Otra bendición está en el Salmo 89 y verso 28. Salmo 89, verso 28 y 29. Salmo 89, verso 28 dice: para siempre le conservaré mi misericordia. Y luego dice: y mi pacto será firme con él. Verso 29: pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Leí el Salmo 89 y verso 28. Me interesa esa parte que dice, oiga bien: y mi pacto será firme con él. Porque en el trono de David hay una relación de pacto. Diga conmigo: relación de pacto. Y cuando hablamos de pacto, estamos hablando, oiga bien, de la unión más fuerte que existe en toda la historia del ser humano. No hay unidad más fuerte que la unidad de un pacto. Es tan fuerte que hasta el día de hoy se hacen pactos. Las naciones hacen pactos. Cuando usted se casa con su pareja, hace un pacto matrimonial. Pero el pacto más grande que se ha hecho en la historia del ser humano es el pacto de sangre que hizo Jesucristo. Porque cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, estaba sellando un pacto de vida, un pacto de bendición para cada uno de nosotros. Ni un amén se oyó, qué bárbaros. Dije que cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él estaba sellando un pacto de vida, un pacto de bienestar, un pacto que llevaba salvación, un pacto que lleva salvación, un pacto que lleva sanidad, un pacto que lleva prosperidad, un pacto que lleva vida eterna, un pacto que lleva todo tipo de bendición. Y cuando una persona, escuche bien,
Cuando una persona se relaciona en pacto con Dios, las promesas son grandes. Dios es un Dios de pactos y siempre Él ha celebrado pactos con la gente de fe. Por ejemplo, celebró un pacto con Abraham, y ese pacto que Dios hizo con Abraham está vigente hasta el día de hoy. No solamente para los judíos, para los hebreos, sino aún para el pueblo de Dios. Porque Romanos 8 dice que los que son de la fe son hijos de Abraham también. Y que si hijos de Abraham, también herederos de las promesas de Abraham, por ese pacto, por el pacto que celebró Abraham con Dios. Imagínense usted que el pueblo de Israel, que eran los hijos de Abraham, estaban esclavos en Egipto. No había solución para ellos, no había libertad para ellos, pura esclavitud, pobreza, sufrimiento, angustia. ¿Me está escuchando? De repente la Biblia dice, y Dios se recordó de su pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, y descendió. Y ahí fue donde levantó a Moisés. Y Moisés fue y libertó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué fue lo que movió la mano de Dios? Un pacto. ¿Un qué? Por eso usted debe moverse con Dios a través de un pacto. Un pacto de fidelidad, hermano. Un pacto de santidad, hermano. Amén. Movámonos con Dios a través de un pacto, de una relación estrecha. Porque cuando se celebra un pacto, las dos personas que celebran el pacto se hacen una. Y a nosotros nos conviene el pacto con Dios, porque Él es el grande y nosotros los chiquitos. Amén. Y cuando Él se une con nosotros, entonces somos grandotes. Los chiquititos volvemos a ser grandotes, y los debiluchos vienen a ser fuertes. Porque el pacto nos une, nos hace uno con Dios. Él es el que tiene las armas más poderosas y la fuerza para deshacer toda obra del infierno. Nosotros no. Nos conviene estar unidos a través de un pacto con Él. Porque cuando te unes con Él y tú lanzas tu mano de autoridad en contra del diablo, es la mano de Dios que se levanta. Tu mano no va a poder hacer nada, pero se levanta la mano de Dios y le da un guantazo al diablo. Lo hace polvo. ¿Me escucha? Esa relación de pacto cubre todo lo que tú necesitas para vivir feliz en esta tierra, con bienestar en esta tierra. No necesitas esperar para ser feliz, morirte e ir al cielo. No necesitas eso. Para ser feliz no necesitas morirte e irte al cielo. Para ser feliz lo único que necesitas es entrar en un pacto con Dios, en una relación íntima y estrecha con Él. Y entonces ese pacto te cubre, y ese pacto te llevará. Cuando necesites fuerzas, dice, como estás en el pacto, aquí están mis fuerzas. Cuando necesites armas, como estás en el pacto, dice, aquí están mis armas. Cuando necesites plata, recuerde que Dios dijo, mío es el oro, mío es la plata. Cuando necesites plata y oro, dice, no tienes, ok, aquí está, toma, porque eres parte del pacto. ¿Entiende eso? Todo eso estaba en el trono de David. Al reinar en el trono de David, nosotros, igual que Jesucristo, todas esas cosas vienen como parte de su bendición para cada uno de nosotros. Pero gócese, por favor. Le estoy hablando de cosas bonitas. Le estoy hablando de cosas bonitas, de cosas que lo bendicen, de cosas que ignoramos quizá, pero que son una realidad. Ahí están, y son para aquellos que creen, para aquellos que le creen a Dios, que creen en su palabra. ¿Qué más bendiciones hay en el trono de David? Aquí está esta, aunque ya la mencionamos hace un momentito, pero le leo este versículo. Mire esta, es la de primero de Crónicas 29. Primero de Crónicas 29:2. Primero de Crónicas 29:2 dice, y con todas mis fuerzas, dice David, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata,
bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Verso 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, aleluya, igual que nosotros, ¿verdad? Yo guardo en mi tesoro particular, dice David. Mire lo que guardaba en su tesoro particular. Guardaba oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Verso 4. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro. ¿Está leyendo conmigo? Y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos del artífice. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Y termina con esa pregunta él. Ahora, el punto aquí en estos versículos que leímos es que David no era ningún pobrecito. Es más, él no era rico, era riquísimo. Él no era rico, él era riquísimo. Mire, abrió su tesoro particular y ahí había oro, plata y todo lo que le dio el Señor. Dice: yo doy esto a la obra de Dios por el amor que le tengo a la obra, yo lo doy. Y usted sabe que en el reino de Dios y en el trono de David, la siembra es bien importante, ¿verdad que sí? Cuando usted da, es cuando entonces tiene. Y eso era lo que pasaba con David. David tenía esa situación, era tan rico, riquísimo, no le faltaba nada, porque tenía un corazón para Dios. Y esa riqueza, esa prosperidad, que esa es la cualidad, la bendición esta que estamos hablando, prosperidad, esa prosperidad está en el trono de David. Nosotros como hijos del Dios Altísimo, usted que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, la pobreza ya no tiene parte con usted. No. Mire, si todavía la pobreza lo anda siguiendo ahí, dale una patada en el nombre de Jesús. Sí, sacudas eso. Eso era para allá atrás, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, hermano. ¿Me entiende? Pero ahora usted tiene que ser bendecido, porque esa es parte de estar reinando en el trono de David juntamente con Cristo. La bendición de Dios. Y no estoy hablando de ganar cantidades de dinero. Estoy hablando de quizá de ganar poco, pero que Dios se lo multiplica. Porque hay mucha gente que ganaba miles y miles y miles de dólares antes de conocer a Cristo, pero él iba a dejar todo a la cantina, al prostíbulo, con el que vende marihuana, con el que vende cocaína, con las prostitutas, y estaba siempre sin nada. Pero hoy muchos de ustedes quizá ganan poco, pero lo poco que ganan se les multiplica. Dios lo abunda, tiene la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque está reinando en el trono de David. Dígale no a la pobreza. Sacúdase esa pobreza. Hay veces la pobreza viene como maldición de generación en generación. Atacó a nuestros abuelos, atacó a nuestros padres. Nuestros abuelos fueron pobres, nuestros padres fueron pobres, y ahora nosotros tenemos que ser pobres. No. Cortamos esa maldición de pobreza, porque en el trono de David no hay pobreza. Y además la Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos hace falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya, y a su nombre. ¿Qué otra bendición hay en el trono de David? Aquí está, Primero de Crónicas 28:11. ¿Me va siguiendo en su Biblia? O leyendo la pantalla. Escriba estos versículos, líderes, agarren esto y pásenselo a su gente. Primero de Crónicas 28:11. Vamos a leer el verso 11, el verso 12 y el verso 19. Dice el verso 11 de Primero de Crónicas 28: y David dio a Salomón su hijo el plano. ¿Quién le dio el plano?
¿A quién? David se lo dio a Salomón. Dice, y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y las casas del propiciatorio. Verso 12. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras de alrededor, para la tesorería de la casa de Dios y para la tesorería de las cosas santificadas. Verso 19. Miren lo que es el verso 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová. Oiga esto, que me hizo entender todas las obras del diseño. Yo no sé qué número de bendición es la que está anotando. ¿Número qué? Número 5. En el trono de David hay revelación. La palabra revelación significa tapar o destapar, que diga. Algo que está tapado, que se destapa, es revelado. ¿Entiende? Y cuando hay algo oculto, los que moran, los que reinan en el trono de David, tienen la revelación. Dios les revela. Mire lo que pasó con David. ¿De dónde salió el plano para el templo que hizo Salomón? Con todos sus detalles. Salió del corazón de Dios. ¿Cómo hizo para obtenerlo David? A través de revelación. Él expresa en el verso 19 que esto ha sido dado por la mano de Dios. ¿Cómo le vino a David? A través de revelación. Dios le reveló. Quizá estaba orando y Dios trajo revelación a su vida. Quizá estaba durmiendo y Dios trajo un sueño de revelación a su vida. Una visión. Algo. Pero Dios trajo esa revelación que necesitaba David para hacer la casa de Dios. En el trono de David hay revelación. Lo que Pablo decía hace un momento cuando subió. Dice, al versículo ese que cuando uno lo lee así, dice, ¿cómo hago para entenderlo? ¿Cómo es eso? Que mire lo que oiga, mire lo que oiga, ¿verdad? Y Dios le dio a él revelación sobre eso. ¿Cómo entender ese versículo? Entonces lo mismo. Hay veces usted pasa por pasajes bíblicos, los lee mecánicamente y no los entiende. De repente lee usted y ¡pum! Hay una palabra o un versículo que ¡wow! Lo sacude. Y Dios comienza a darle revelación sobre ese versículo. Recuerde que la palabra de Dios es viva. Y esa revelación se mueve en el trono de David. ¿Cuántos están reinando en el trono de David aquí? Entonces usted tiene que ser un hombre y una mujer de revelación. Revelación. Que Dios le revele sueños, pero sueños buenos, ¿no? Hay gente que puros demonios sueña. Y fíjese, pastor, que soñé que me mataba, que me moría, que me ahogaba, que me amarraba. No. Comience a soñar cosas positivas, cosas buenas. No coma mucho antes de irse a la cama para que los sueños que tengan sean sueños de Dios y no de la comida. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Qué interesante. Entonces vino la revelación, vino la guianza de Dios para la vida de David. Usted sabe, ese hombre, Dios le revelaba y hablaba con él y le daba estrategias de cómo derrotar al enemigo. Amén. Entonces ahí viene la revelación. Otra vez con Pablo habló mucho de revelación esta mañana cuando subió acá. ¿Cómo le llamaron? El mini noche del amigo. Es revelación. Una estrategia revelada en las casas de paz. Hagamos algo ahí como eso. Quizá a nadie se le ha ocurrido, pero a él se le ocurrió. O a ellos se les ocurrió. ¿Cómo? Por revelación. Esas cosas que vienen, esas estrategias. Hermano, mire, no todo está inventado. Porque esas gentes inventan cosas y muchos cristianos no inventan nada. ¿Sabe que aquí pueden haber grandes inventores de algo? O gente que descubra cosas extraordinarias. ¿Cómo puede venir eso a nuestra vida? A través de revelación. Y hay muchos empresarios
cristianos, con empresas grandísimas, que por revelación les vino eso, y hoy pues no solo están sirviéndole a Dios, sino gente millonaria. Por ejemplo, el jugo ese de uva que venden en los supermercados, ¿cómo se llama? Welch, algo así. Ese jugo, fíjese que el dueño de esa empresa, él quería ser misionero y quería ir por todo el mundo a predicar el evangelio, y por cuestiones físicas, por enfermedades, él no pudo ir. Y se sentó triste y dijo: Señor, ¿y ahora qué hago? Si todo mi corazón estaba por las misiones, ¿cómo puedo hacer yo para ir a todos los lugares y bendecir al pueblo de Dios? Pues Dios le dio la revelación de ese jugo. Sí. Ahora ese jugo está en todas las iglesias. Todas las iglesias que toman Santa Cena. A cada mes aquí nosotros estamos tomándonos del juguito que le vino por revelación a ese hermano. Imagínese usted. Entonces, no fue de la manera que él quería a las naciones, pero fue de otra manera, a la manera de Dios. Y por supuesto está contento, y él diezma y da sus finanzas a las misiones, enormes cantidades de dinero a las misiones. Es una de las grandes historias que hay de empresarios cristianos que por revelación les vino el asunto de hacer algo. Aquí entre nosotros, no sé si está aquí en los hermanos Bran, pero Rodrigo Bran, sin trabajo, desempleado, vivía allá en la iglesia, en la Ford, y esto y el otro, pero todos sabemos que ese hermano se mete a orar, ora mucho, mucho el hermano. Pues orando, dice que Dios le habló para comenzar una empresa de hacer camisetas. Le vino por revelación eso. Y ahí los ve. Ahora ya ni a la iglesia viene. Me imagino que les va muy bien con la empresa de camisetas. Pero empezaron por revelación. Ya lo que hagan después es un asunto de ellos con Dios, no nuestro. Pero esas cosas por revelación le vino al hermano, y gloria a Dios por eso. ¿Cuántos están listos para recibir una revelación de Dios? Amén. Para su vida, para su matrimonio, para su casa de paz, para su liderazgo. Hay una palabra de Dios ahí. Yo traje 12 y vamos apenas por la número. Ahorita toca las 6, ahí nos vamos a quedar en las 6. Ya si usted quiere me pide las demás. O le pedimos a Genaro que las ponga en el boletín de este mes que viene, para que las ponga ahí, para que usted las agarre todas completas. ¿De acuerdo? Ok, le voy a dar esta última. ¿Qué otra bendición hay en el trono de David? Aquí está. Diga conmigo: el favor de Dios. Ajá. Salmo 37. Salmo 30, verso 7. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, y escondiste tu rostro y fui turbado. Ahí en el Salmo 30, David está hablando de otra de las bendiciones que estaban en el trono de David. Es el favor de Dios. Lo mismo encontramos, hermano, en Hechos capítulo 2 y verso 47. Hechos capítulo 2 y verso 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué tipo de favor tenían los hermanos primitivos? El favor de Dios. O sea, una de las bendiciones en el trono de David es eso: el favor de Dios. Pastor, ¿para qué necesito yo el favor de Dios? Bueno, con el favor de Dios también se abren puertas. Con el favor de Dios usted le cae bien a la gente. Por eso dice ahí, dice que tenían el favor de Dios, y mucha gente era tocada. O sea, hay creyentes que no sé por qué, pero como que nos falta el favor de Dios. Es tiempo ya de tener gracia y favor con la gente. Algunos nos cuesta porque no sé por qué se nos hacen
como que siempre estamos enojados, pero no es así. Y a algunos nos cuesta eso, ¿no? Porque si usted porque está enojado y tal vez estamos riéndonos, pero el asunto es que con un poco de favor de Dios vamos a poder abrir más puertas. Vamos a poder tener mejor éxito. Le vamos a caer mejor a las personas. El favor de Dios. Y lo voy a dejar ahí, con el favor de Dios. Repítamelas. Hemos hablado hoy de las bendiciones que hay en el trono de David. Bendiciones que David disfrutó de ellas, y que una vez que Jesucristo tomó el trono de David, también, por supuesto, porque Él era Dios también, y ahora que Él reina en el trono de David, esas bendiciones nos alcanzan. Bendición número 1, la llave. Bendición número 2, misericordia. Bendición número 3, el pacto, la relación de pacto. Bendición número 4, prosperidad y prosperidad. Y bendición número 5, la revelación. Y número 6, el favor de Dios. Quédese con ellas, pero no en la mente nada más. Bájelas a su corazón y comience a vivirlas, a hacerlas una realidad. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque lo que tú traes para nosotros es refrigerio. Dice tu palabra que tú sabes los planes que hay para nosotros, planes de bendición, para darnos el bien que a ti te place. Y hoy tu pueblo, a través de estas bendiciones que hemos visto en tu palabra, que estaban en el trono de David, hoy, Señor, nosotros las tomamos. Tómelas por la fe, hermano. Tome la llave. Tome la llave en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús haga la suya. Diga: en el nombre de Jesucristo yo tomo la llave del trono de David. La llave de David la tomo en mi mano. Y en el nombre de Jesús yo declaro, diga, que abriré puertas de aquí en adelante. Toda puerta que esté abierta, que no es de Dios, también la cierro. Toda puerta abierta que no sea de Dios, yo la cierro en el nombre de Jesús con la llave de David. Pero toda puerta que esté cerrada, yo la abro en el nombre de Jesús, para bendición mía, para bendición de los que me rodean. En el nombre de Jesús yo tomo también la misericordia de Dios sobre mi vida. Me visto con la misericordia, me arropo con la misericordia. Declaro que la misericordia de Dios está conmigo las 24 horas del día. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tu misericordia es mejor que la vida. Padre, en el nombre de Jesús, hoy confirmo, Señor, mi relación de pacto contigo. Dígalo: yo confirmo mi relación de pacto contigo. En el nombre de Jesús, yo entro contigo en un pacto de santidad, en un pacto de fidelidad, en un pacto de unidad. Tú y yo, Señor, gracias por darme el privilegio de ser parte de tu pacto. Y como parte de ese pacto, yo desato todas las bendiciones de pacto sobre mi vida: sanidad, prosperidad, libertad, vida, felicidad. Yo lo desato sobre mi vida. Declaro que el pacto de Dios provee para mí todo lo que necesite, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, también declaro que en el trono de David, sobre el cual reino yo, hay prosperidad. Yo declaro tu palabra sobre mi vida. Tu palabra dice que tú suplirás todo lo que me hace falta conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Declaro
que son suplidas todas mis necesidades. Yo declaro que no me hace falta nada, porque ya Jesús pagó por todo lo que necesito. Gracias, Señor. Gracias, Señor. También, Dios, en esta hora yo me lleno de sabiduría y de revelación, de acuerdo a lo que hemos estudiado hoy, Señor. Yo declaro que tengo la revelación y tengo la sabiduría de Dios para moverme en otro nivel, para moverme en lo sobrenatural, en el nombre de Jesús. Revelación de Dios. Que mis oídos sean abiertos, que mis ojos sean abiertos, que mis sentidos espirituales sean abiertos. Ahora, en el nombre de Jesús, yo recibo revelación de Dios, guianza para mi vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, yo me cubro y me lleno de tu favor. Declaro que el favor de Dios está conmigo donde quiera que yo vaya. Mi trabajo, mi escuela, en la calle, en las casas de paz, donde quiera que esté, aún en mi hogar, ahí está el favor de Dios sobre mi vida. Yo abriré puertas con ese favor. Yo abriré corazones con ese favor. El favor de Dios me seguirá con todas sus bendiciones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, mi Señor. Te alabamos, mi Señor. Gracias porque tú eres bueno. Démosle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No se siente todavía. Permítame un momentito nada más. Cierre sus ojitos, porque yo quiero hablarle a aquellas personas que vinieron a visitarnos hoy. Personas que están aquí y que todavía no le han entregado su vida a Jesucristo. No tiene que irse de este lugar sin haber tenido un encuentro personal con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque usted, amigo y amiga que está en este lugar, no vino por casualidad. Fue Dios el que le trajo. ¿Y por qué Dios le trajo? Porque aquí en este lugar usted se iba a encontrar con Él. Así es que todo aquel que esté al alcance de mi voz, que quiere darle su corazón a Jesucristo, que quiere entregarle su vida a Jesucristo, levánteme la mano ahí donde está. Dios le bendiga. ¿Quién más lo hace? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ustedes que han levantado la mano, háganme un favor. Salgan de su lugar y vénganse aquí, porque yo quiero hacer una oración especial por su vida. Ahí viene una dama, Dios le bendiga. Un caballero, Dios le bendiga. Otro caballero, Dios le bendiga. Pasen, pasen. Dos varones, una señora acá, aquí, otro varón acá, otro varón allá. ¿Quién más? Venga, venga. ¿Dónde están esas personas que van a entregar su corazón a Jesucristo? Ustedes van ahora a enrolarse en ese pacto con Dios. Ahora, de aquí en adelante, ustedes van a tener una relación íntima con Dios. Los va a envolver el favor y la misericordia de Dios, y ustedes van a tener una nueva vida. Van a cambiar de aquí en adelante. El cambio que Dios ha hecho en nosotros va a operar en sus corazones también. Yo quiero que cierren sus ojitos ahí donde están y que repitan esta oración que yo voy a hacer. Repítala con todo su corazón. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy un pecador y que solo tú puedes salvarme. Es por eso que vengo a ti. Sálvame, límpiame de todos mis pecados. En este momento yo te doy, yo te entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y te declaro como mi Señor, como mi Rey y como mi Salvador. Desde este momento en adelante, tú habitarás en mí y yo seré una nueva criatura. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ahora déjenme orar por ustedes ahí con sus ojos cerrados. Iglesia, ayúdenme a orar por esta persona que están al frente. Incline su mano hasta acá, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por estas personas que están al frente. Ellos han venido, Señor, porque tú los trajiste. Se levantaron rápido, Padre. Ellos estaban listos
para tener ese encuentro personal contigo. Y hoy, Señor del cielo, yo los pongo en tus manos. Yo rompo toda atadura y todo yugo en el nombre de Jesús. Se quebranta toda cadena que pueda atar a esta vida. Lo hago libre en el nombre de Jesús. Este varón, libre para gloria de tu nombre. Levántalo como un siervo tuyo, como un varón de Dios, como un varón conforme a tu corazón. Haz de él un ministro, un gran líder para gloria de tu nombre. Señor, aquí está este varón. Tómalo en tu mano, transfórmalo. Haz de él una nueva criatura. Padre, para gloria de tu nombre, toma este vaso de barro, conviértelo en templo de tu Espíritu Santo. Para gloria de tu nombre, yo los bendigo hoy, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Van a hacer algo ahora. Atrás de ustedes hay una persona que quiere darles un abrazo lleno de amor. Desen una vuelta. Van a recibir un abrazo con todo el corazón ahí.